Hola a todos, buenos días y gracias por venir a esta ponencia sobre la intermediación de datos, por estar aquí presentes y participar de este evento. Me toca un poquito presentar a las personas que vamos a hablar hoy en la mesa. En primer lugar me presento yo, soy Iván Magdaleno Campos, de la empresa Lloros. Somos una empresa dedicada al desarrollo de software, la administración de sistemas informáticos, la consultoría, siempre en el sentido de la administración electrónica y de la implantación de productos del portfolio de soluciones del que dispone la SGAD para administraciones públicas. ¿Vale? Dentro de esas soluciones, pues participamos activamente en diferentes proyectos, como serían la plataforma de intermediación de datos, el portfolio de CCSP, hacemos implantaciones de Notifica, de Archive, generamos proyectos para adaptar documentos a ENI. Bueno, pues un poco dentro del ámbito y el contexto de esta ponencia, pues participamos desarrollando diferentes proyectos tanto para entidades locales como para Administración General del Estado. Dentro de este contexto, pues la empresa empieza funcionando en 2009, precisamente yo creo que como foco con la plataforma de intermediación de datos y el portfolio de soluciones SCSP. Durante todos estos años pues hemos hecho muchas implantaciones en entidades locales y bueno, pues tenemos una amplia experiencia en los problemas que suele haber, las soluciones y cómo se puede desarrollar, implantar soluciones para la consulta de datos como podría ser el cliente ligero. Adicionalmente, pues contamos aquí con Miguel y José Antonio. Miguel es director de información y el área de calidad en el Ayuntamiento de Leganés. Yo voy a dejar que se presente luego él, tranquilamente, simplemente le nombro. José Antonio pues, es vocal asesor en la Subdirección General de Administración Digital y es el responsable de la plataforma de intermediación de datos. Yo creo que para lo que hemos venido hoy a comentar aquí son las dos personas más adecuadas para exponer tanto la plataforma de intermediación de datos como la implantación de, pues por ejemplo, en un entorno de una entidad local, el portfolio de soluciones SCSP. Y les voy a ceder la palabra para que puedan exponer la información que queréis escuchar. Sin más, José Antonio. Sí. Pues buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias al Ayuntamiento de Leganés por invitarme pues, para compartir este rato con vosotros y sobre todo pues para compartir un poco experiencias, un poco en retrospectiva, ¿vale? Ahora que estamos recuperando un poco la normalidad, ¿no? Y nos estamos poniendo caras y nos volvemos un poco a sentir personas, ¿no? Pues ver pues, cuál ha sido el efecto de esa situación, ¿no? En los distintos proyectos, en este caso pues en la parte de intercambio de datos, ¿no? Como pilar o herramienta de transformación digital. Y bueno, pues también un poco pues mirar al futuro y ver, bueno, qué es lo que nos pasa, ¿no? O sea, qué es lo que nos falta, cuál es la situación en la que estamos y cuáles son, pues, por decirlo de alguna manera, los siguientes pasos, ¿no? Como veremos, quería presentaros, pues bueno, pues es cierto que la administración ha avanzado mucho, pero podríamos decir que en algunos aspectos a veces parece que seguimos en la edad de piedra, ¿no? A lo mejor es una edad de piedra así un poco caricaturizada, ¿no? Como nos pasaba con nuestros amigos Pedro y Pablo, ¿no? Y un poco una situación pues en la que había muchas cosas, pero a veces le echamos en falta cosas a la administración, eso nos ocurre, ¿no? Ayer pues me llama una compañera, oye, que si puedo presentar en el registro sin firmar electrónicamente, que es que me da problemas con... Entonces, ese tipo de situaciones muchas veces a la ciudadanía pues la desespera, ¿no? En el caso concreto, pues la tarea o el ámbito en el que yo me muevo, pues al ciudadano muchas veces le desespera el que tengamos que aportar documentación que ya obra en poder de la administración. O sea, de hecho, como ciudadanos, pues todos vamos con un dispositivo, no todo el mundo, ¿no? Pero todos tenemos un dispositivo más o menos inteligente en el que podemos hacer un montón de cosas y no entendemos, ¿no? Que la administración nos siga pidiendo pues aquella documentación, ya no que tiene la administración. Yo muchas veces me conformo, ¿no? Con que no nos pida aquella documentación que genera la propia administración. Suele ser lo más sangrante.
Cuando el ciudadano tiene la documentación, es suya y la ha aportado en un sitio, le es relativamente fácil volver a aportarla las veces que sean necesarias. Un dato o un documento que genera él mismo, ¿no? Pero claro, parece inconcebible que en el año 2022, bueno, de hecho parecería inconcebible que hace ya 10 años o 14, ¿no? Cuando se pone en marcha el proyecto, pues se siguiera pidiendo esa documentación al ciudadano. Veremos que en general ese trato, desde todas las perspectivas, pues tiene mucho margen de mejora. Se ha trabajado mucho, se ha avanzado mucho. Yo voy a tratar de plantear un poco esa visión un poco objetiva, también un poco crítica, ¿no? En el sentido amplio, y ver un poquito pues dónde están las claves para poder seguir mejorando y hacerlo de una manera más o menos rápida, ¿no? Es decir, ahora que ya hemos cogido velocidad de crucero, pues lo suyo es que aceleremos, ¿no? en este aspecto. La clave en este caso es que nos toca salir de nuestra zona de confort. ¿Vale? Cuando decimos nos toca a la administración en general. Somos nosotros los que tenemos que empujar. El ciudadano, por lo menos en este país, muchas veces no tiende a utilizar los medios que las administraciones ponen a su disposición. En este caso, pues a lo mejor quejarse activamente. Muchas veces, pues al final tengo que presentar una solicitud, pues venga, presento los papeles, me quejo, refunfuño, pero no presento una queja, no disparo todas esas palancas que ayudaría a la administración a salir de su zona de confort. Por eso es un mensaje que yo suelo lanzar de manera interna, ¿no? Y no es porque no se intente o no se quiera hacer bien, porque ejemplos de procedimientos tenemos muchos, ¿no? Sacó que se puso en marcha, ¿no? Por parte de la administración central y que además afecta a distintas administraciones en su gestión y tramitación, como fue el ingreso mínimo vital, ¿no? Y lo saco porque al poquito de ponerlo en marcha el procedimiento, pues parece que había ya un culpable de que aquello no funcionara bien, ¿no? Y era la administración electrónica. Hablamos, a mí hace ya mucho tiempo que yo ya no me gusta en general hablar de administración electrónica y me gustaría hablar de administración a secas. ¿Vale? Estamos hablando de procesos de transformación digital. De hecho, llevamos ya varios años, parece que es algo, o sea, como muy manido, ¿no? Y realmente al ciudadano ya empieza a no distinguir, ¿sabes? Y empieza a no entender que le pongamos pegas de si el problema es electrónico, es el papel, es procedimental. Vale, en este caso, muchas veces, sobre todo entendiendo un poco el proceso y en la parte que a mí, ¿no? Yo a veces esto me lo tomo como algo casi personal, decir, a ver, no es un problema de los medios electrónicos. Nosotros llevamos trabajando aquí durante mucho tiempo, tenemos información, tenemos los medios, hemos definido el modelo, pues un poquito ahora pues haré ese pequeño repaso, flashback rápido, pero acabamos echándole la culpa a la parte electrónica cuando el problema muchas veces es organizativo. Los medios los tenemos. ¿Vale? Yo os voy a sacar luego algunos datos muy significativos para sacar los colores un poco en general a la gente, pero también un poco para animar, ¿no? Para ver el lado positivo, ¿no? Si hay ayuntamientos de tamaño pequeño que lo están haciendo, ¿vale? Con algún dato muy, muy curioso, el resto también. ¿Vale? Y muchas veces, hasta hace nada, pues esta crítica muchas veces iba más hacia ayuntamientos grandes, denominadas, pues, los que se autodenominan o podíamos englobar dentro de ese concepto de Smart Cities, que tienen más medios a priori que el resto, ¿vale? Y no tiene una posición predominante en esta parte, ¿no? del intercambio de información. Y la administración, su negocio, al final, es el dato, su negocio es la información, coger información de la fuente que necesita para resolver la tramitación, los expedientes, las solicitudes, las peticiones o las relaciones con el ciudadano, ¿vale? Dependientemente de esos medios que tengamos, pues hay que reconocer que el proceso hasta llegar a la situación en la que estamos actualmente no ha sido fácil, ¿no? Es decir, yo siempre empiezo la historia, pues me voy al año 92, todos nos acordamos del año 92, las Olimpiadas, la Expo, etcétera, pero en el año 92, para nosotros, desde el punto de vista de la función pública, se aprueba la Ley 3092, que ya recogía muchos de los principios de los que estamos hablando ahora. No quiero meteros presión así rápidamente, pero estamos hablando de 30 años, es decir, ha pasado mucho tiempo. ¿Vale? Es cierto que se ha necesitado una serie de hitos que han venido posteriormente para darle una vuelta de tuerca, a aquello que era un derecho del ciudadano, que sigue siendo un derecho que está ahí, para transformarlo en una obligación de la administración. Parece ese cambio, esa vuelta de tuerca sutil, que es la que en el fondo nos dice, oye, es que tenemos que hacerlo, porque antes, sí, el derecho del ciudadano está ahí, pero yo no estoy obligado
como administración. Entonces ahí eso generaba una disfunción, ¿vale? Es prácticamente lo que hemos intentado durante este tiempo pues ir solventando, y sobre todo para que esa obligación que tenemos las administraciones públicas la podamos cumplir de una manera fácil y razonable. Es decir, es muy fácil poner en una ley una obligación, pero luego hay que dotar de medios. Un poco también lo que vamos a ver, o lo que os voy a contar, pues con qué medios, desde la Secretaría General de Administración Digital, en el caso del intercambio de datos, pero es extensible a otras áreas de la tramitación administrativa, pues proporcionamos una serie de herramientas y servicios para que todas las administraciones, independientemente del tamaño de los medios, tengan capacidad para cumplir con esa obligación, ¿vale?, que nos obliga la ley, y que en principio el ciudadano nos exige y muchas veces nos sufre con más paciencia de la necesaria, ¿vale? Es un poco la idea. En estos hitos que hemos ido marcando a lo largo del tiempo, ¿no?, pues el proyecto como tal empieza en el año 2003, se sale un Real Decreto para la supresión de los certificados en soporte papel. En el año 2006 se pone en marcha el servicio de comunicación de cambio de domicilio, la verificación de identidad y residencia, que serían los primeros servicios de lo que en el año 2010 se le da el nombre de plataforma de intermediación de datos. Y se acompaña pues con un impulso estratégico para incorporar más datos de otras administraciones, principalmente de la Administración General del Estado, ¿no? Pues los datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social, el Catastro, el SEPE o el INEM en aquel momento, etcétera, ¿no? Grandes centros gestores que son tradicionalmente grandes proveedores de información, y que así lo demuestran los datos, pero no son los únicos. Adicionalmente, se va complementando con una serie de medidas para poder ofrecer información y poder llegar a otros ámbitos, ¿no? En el año 2016 conseguimos, después de mucho trabajo, pues que las administraciones autonómicas, las comunidades autónomas, empezaran a ofrecer información de la que eran responsables, como eran los datos de familia numerosa y discapacidad. Y fue pues como una pica en Flandes, porque desde ese momento, desde ese punto que nos consiguió organizativamente, desde un punto de vista estratégico, fue la parte más crítica, ¿vale?, con otro tipo de herramientas, aprovechando un poco las circunstancias y demás, pues que empezamos una tarea en la cual pues actualmente pues ofrecen pues datos de estar al corriente, datos de estar matriculado, algún dato, pues incluso medio sectorial, ¿no? Pues en comunidades autónomas que tienen costa y hay explotación marisquera, pues tienen pues la consulta de poder saber si una persona pues tiene licencia para la explotación, etcétera. Es decir, se ha ido creciendo y se sigue creciendo en una dinámica que es positiva, ¿no? Es decir, yo creo que uno de los grandes éxitos del proyecto es que se ha generado una tendencia en la que prácticamente ahora mismo ninguna administración entiende el no poder estar. Y aún así, haciendo un poco pues, el mea culpa, y ahora cuando veamos datos, es decir, ¿por qué no estamos más lejos de donde estamos actualmente? Bueno, probablemente porque nos falten acciones de difusión, de marketing, de venta y de soporte, ¿vale? Pues para llegar al último rincón de todas las entidades locales que hay y poder difundir, ¿no? Pues eso es importante, ¿no? Este tipo de eventos en el que se pueda poner en valor esas circunstancias. Y luego, bueno, pues veremos un poco la evolución en cuanto a los datos. Esta parte que tenemos ahí, que nos puede parecer un crecimiento y las gráficas parece que no tienen fin, y veremos en detalle pues que eso no es que sigamos en la misma tendencia, sino que está acelerado. El año 2022 en el que estamos, el crecimiento es importante. Una pincelada técnica para aquellos que no conocen sobre el proceso. Para mí uno de los aspectos más importantes, que es lo que nos ha permitido crecer, incluso ahora a un buen ritmo y de manera sólida, es haber definido un buen modelo de gobernanza. Básicamente, pues como diría algún niño, es como el juego del quién es quién, ¿vale? Es decir, quiénes son los roles y los participantes y cuáles son sus responsabilidades. No olvidemos que en este caso estamos hablando de datos personales, y los datos personales pues tienen una normativa muy estricta, hay que ser respetuoso con esa información y hay que tratarlo adecuadamente. Entonces nosotros, una de las tareas que se hizo en el año 2009, pues tratar de definir, se culminó en el 2009, pues es definir pues ese conjunto de roles de manera que permitiera identificar pues las responsabilidades y definir un modelo de referencia con el cual ahora mismo prácticamente todos los organismos se sienten cómodos, ¿vale? Tanto desde el punto de vista del que proporciona la información como desde el punto de vista del que la consume. Y eso pues consistió en dividir en dos
papeles, fundamentalmente, desde el punto de vista del cedente de información, lo que sería la responsabilidad del cedente, que es el custodio, el que tiene un poco la encomendada, la custodia de ese dato, que, insisto, me gusta siempre remarcar que es un dato que pertenece al ciudadano, o es un dato del ciudadano, ¿vale? Que lo que hace la administración es custodiarlo y hacer una gestión, un buen uso de la misma. Y luego lo que sería el emisor, que es el que facilita la puesta a disposición de ese dato al resto de administraciones. Normalmente suelen ir de la mano, suele ser el mismo organismo, la parte tecnológica, pero no tiene por qué. ¿Vale? A nivel de modelo es mucho más flexible de separar ese tipo de atribuciones, y nos encontramos casos en los que esta estructura pues, se presta más o menos de esta manera. Pero donde es fundamental y crítico es en la parte del consumidor de la información. El cesionario, en este caso la Administración Pública Española, pues a diferencia de otros países como nos puede pasar, pues de tradición a lo mejor más centralizada o más pequeñitos como Estonia, ¿no? Como a mí, cuando salen los datos de uso de administración electrónica, ¿no? Y se nos compara, ¿no? Y dicen que los países nórdicos, digo, los países nórdicos, pues en el caso de Estonia, pues han empezado de cero, han aprendido de las lecciones de todo lo de los demás y no tienen las dependencias organizativas que tenemos nosotros. O sea, ya me gustaría ver a los estonios resolver el problema que tenemos nosotros de interoperabilidad, y que creo que el modelo que hemos implantado nos permite hacerlo de una manera bastante satisfactoria. Es más, nos permite incluso extender el modelo. Luego tendréis una charla sobre el gobierno del dato, los data lakes y este tipo de nuevas tecnologías y medios para la compartición de información, que tienen que resolver, por lo menos en la parte que hace referencia a los datos personales, el mismo problema que nosotros hemos resuelto. Y que nuestro planteamiento pues, es extensible para poder solventar también esa nueva aproximación, pues para seguir creciendo, ¿no? Dentro de la economía del dato. Entonces, para nosotros ha sido muy importante distinguir entre quién es el cesionario, que es el organismo que tramita, y quién es el requirente, que es el que pone los medios tecnológicos. Es más, hemos ido dando pasos hasta permitir, ¿vale?, y recogerlo como tal, que una empresa privada pueda prestar servicios como requirente. Se ha regulado, y este año hemos conseguido que el único organismo que nos quedaba como cedente, que nos ponía pegas, no a la parte privada, que me preocupaba menos, sino también a nosotros mismos como administraciones públicas, poder prestar ese servicio a otras administraciones. Lo hacemos dentro de la SGAD, ¿no? A través del cliente que tenemos en la nube, el cliente ligero. Lo hacen otras administraciones como Baleares, Cataluña a través de la Administración Oberta de Cataluña, País Vasco, etcétera. Bueno, pues están muy implicadas en este modelo y son para mí un elemento clave de ese empuje, ¿vale? Y se puede ver un poco en las cifras de uso, pues nos ha permitido resolver ese problema. Con lo cual ahora mismo nuestro modelo, digamos que no tendría ningún tipo de agujero ni de laguna a la hora de poder prestar servicio a las administraciones. ¿Qué entendemos por interoperabilidad? Bueno, pues la interoperabilidad no es un modelo de todos con todos. Se puede definir. De hecho, el protocolo SCSP como tal surgió para permitir este modelo en esta primera aproximación, pero desde un punto de vista práctico es inasumible. Esa relación de todos con todos organizativamente en una situación, en un modelo como el que tenemos nosotros en España, muy complejo, con, podríamos decir, unas 10.000 administraciones públicas de todos los tipos y colores, no solo entidades locales, corporaciones, asociaciones, etcétera, que prestan un servicio público. ¿Vale? Pues es complicado. Tenemos que ir a un modelo, o se definió por eso un modelo centralizado, ¿vale?, en el que los servicios se prestan por parte de los distintos proveedores de datos, que son todas las administraciones que juegan los dos roles. Es decir, es normal que una administración consuma información, normalmente suele ser el papel más habitual, pero todas las administraciones tenéis información que es necesario publicar o poner a disposición de otras administraciones públicas. Nos pasa ahora, estamos en periodo de renta, ¿vale? Seguramente nos toca, pues, nos pegamos con ello, etcétera, pues dices, ¿cuánto he liquidado yo? Pues el impuesto de sucesiones, el de transmisiones, el de plusvalía municipal, o sea, porque todo eso al final es requerido por otra administración a la hora de realizar la declaración de la renta.
Como ciudadanos nos vendría muy bien poder consultar esa información, incluso poder incorporarla, pues incorporar automáticamente. Lo mismo que se incorpora pues, nuestros datos de rendimientos del trabajo, pues es información que podría estar ahí a disposición del ciudadano y de otras administraciones públicas. ¿Vale? Entonces, creemos en ese modelo, sobre todo pensando en el ciudadano, porque es lo más práctico, es lo que se ha demostrado que facilita un poco el camino. ¿Vale? Es un camino que, como hemos visto, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y una pincelada, sobre todo para aquellas personas o aquellos organismos que se acercan a la intermediación de datos y se encuentran muchas veces, por decir, no sé cómo funciona, la parte administrativa es un poco compleja, ¿vale? El proceso de intercambio de datos no es un proceso de barra libre, ¿vale? Es un proceso en el que se definen nosotros identificamos 4 patas o 4 estados, ¿vale? Una fase de autorización previa, ¿vale? Ahora entraremos un poquito en esa parte que es un poco, digamos, exigente, ¿vale? Pero tiene que ser así, porque es lo que nos permite además generar información, tener cierto control, ¿vale? Y facilitar el proceso a posteriori, ¿no? Pues de trazabilidad, auditoría y demás. Tenemos el proceso de consulta de datos, que es lo que queremos que se extienda más a lo largo del tiempo, un proceso de auditoría que el organismo cedente puede lanzar. Nosotros somos más partidarios, y no lo comento aquí 2 segundos, la información que se consulta a través de la plataforma de intermediación, cuando es el ciudadano el que está lanzando el trámite y él tiene que estar informado, esa información la publicamos a través de la carpeta ciudadana. Es decir, esa traza el ciudadano puede ver y consultar qué información ha cedido la administración de sus datos. Es un elemento de transparencia, pero nosotros lo vemos también como un elemento de auditoría. Nos facilita ese proceso de control, porque las auditorías muchas veces que lanzamos las administraciones son como buscar a veces agujas en un pajar. ¿Vale? Nosotros lanzamos habitualmente, sobre todo desde un punto de vista técnico, vemos malos usos por fallos normalmente de programación, de procesos, etcétera, más allá de algún intento de acceso inadecuado. ¿Vale? Que ya digo que generalmente, prácticamente serían contados con los dedos de la mano. Pero es importante trasladar también al ciudadano ese conocimiento, porque genera confianza que yo empiezo un trámite, doy mi consentimiento o no me opongo y posteriormente veo que la administración efectivamente está consultando los datos que tiene que consultar y no otros. ¿Vale? Eso es importante. Y luego en temas internos, pues la parte de intervención que tenemos todos para ver que ese procedimiento se haya resuelto. La autorización hay que verla como una matriz. Nosotros tenemos los servicios, que es lo que ponemos en la parte de filas, ¿vale? Sería pues, la lista que actualmente estamos en más de 160 servicios, y el organismo tendría sus procedimientos, ¿no? Lo que tenemos orientado por columnas. Y como comentábamos antes, no es un proceso de barra libre. Al final hay que hacer ese matching entre mi procedimiento en función de su normativa o la normativa de más alto nivel, más general, autonómica, una ley general, etcétera, pues qué datos son los pertinentes para la resolución del procedimiento. Y eso trasladarlo a toda la organización, a las distintas unidades, hasta al nivel de funcionario. No todos los funcionarios de una organización tienen que consultar la misma información. Y ese proceso lo tenemos que trasladar. ¿Vale? Y la teoría está aquí, y luego tenemos que tener claro que por defecto está prohibido todo aquello que no se necesita. Es un planteamiento restrictivo. Muchas veces, desde el punto de vista del que necesita la información, nos gustaría que se nos facilitara, ¿no? En el sentido de, dame acceso porque lo necesito. Sí, pero me lo tienes que justificar, ¿vale? Yo sé que es la parte que más nos cuesta cuando se nos pide esa solicitud, hay un formulario más o menos ahí pesado y tal, pero quiero que entendáis que es necesario. Y es necesario pues tener catalogados los procedimientos, tenerlos documentados, utilizar el sistema de información administrativa que nos ayude un poco a tener y gestionar ese catálogo, con el cual pues nos permite un poco pues poner orden en todas aquellas actividades que hacemos, porque hacemos muchas cosas. O sea, yo soy de los que digo que la administración nos cuesta vender. Nos cuesta salir a contar las cosas que hacemos y poner en valor todos aquellos servicios que ofrecemos al ciudadano. Lo primero es tenerlos catalogados y hacer un buen registro, un buen uso de los mismos. Bueno, la situación es fácil, no voy a engañar. No es como pone la imagen, por mucho que tengamos una pequeña cuestecilla y una ligera pendiente. Hay veces que el camino parece más, pues lo que tenemos ahora mismo pues un camino con muchos obstáculos, con muchos problemas, y esta es la realidad. Pues tenemos obstáculos organizativos, obstáculos tecnológicos, hemos ido avanzando, ¿vale? Y por eso, desde la Secretaría General de Administración Digital, pues trabajamos para proporcionar los medios, tanto técnicos como organizativos, para facilitar un poco el acceso a todos estos servicios. Comentaremos adelante.
¿Para ello qué se necesita? Bueno, pues necesitamos fundamentalmente algún tipo de aplicación. Nosotros proporcionamos un conjunto de soluciones que englobamos dentro del portfolio de sustitución de certificados en soporte papel, que están muy orientadas para tratar de cubrir todos los ángulos o todas las perspectivas de necesidad de intercambio de información que puedan tener los organismos, ¿vale? De ello partimos tanto de lo que sería una aplicación cliente pensada en el usuario extremo a extremo. Para nosotros fue un elemento que incorporamos pues en 2014, 2013, 2014, en el caso de prestarlo para entidades locales, incluso en la modalidad de software as a service, de ponerlo en la nube, ¿no? Que sería el término que está ahora más de moda, porque vimos que o lo hacíamos de esa manera o no se despegaba o no despegaba el uso por parte de las administraciones locales de consumo de datos. La primera aproximación, que se empezó en el año 2003, nosotros proporcionábamos software, librerías, para poder integrarlas dentro de los desarrollos de las organizaciones. Y eso está bien, es una buena primera aproximación, pero tiene un público o un recorrido muy limitado, que son organizaciones normalmente potentes, que tienen cierta capacidad informática y que la incorporación de esos productos pues les es de utilidad. Esa aproximación le dimos una vuelta de tuercas, proporcionamos lo que denominaríamos el recubrimiento SCSP, que va muy en la línea de lo que, por ejemplo, en ese mismo momento, en esa misma época, pues un tal Jeff Bezos, que me imagino que todos conocéis, que lo tenéis en vuestra casa, ¿no? Y cuando ponéis el Amazon Prime o compráis cosas por Amazon, pues impulsaba dentro de su organización, que es una aproximación basada en APIs. Al final, la plataforma de intermediación o la aproximación con este producto del portfolio es facilitemos el acceso mediante estas APIs para que todos puedan consumir y puedan interactuar de la manera más sencilla posible, ¿no? Entonces, este producto lo que facilita es la integración, pero pensando en aquellos organismos que tienen cierta capacidad. Por eso era necesario disponer de un cliente pensado para organismos, pensado para funcionarios o para personal que trabaja para la administración pública, que permitiera ese consumo sin tener que preocuparse de los aspectos tecnológicos. Para mí eso es un elemento importante. Ahora comentaré algún dato como curiosidad de la situación en la que estamos, pero creo que es parte del éxito que estamos cosechando día a día, ¿vale? en el incremento de los servicios, ¿vale? Bueno. Un pequeño resumen, flashback estos últimos años recientes que estamos tratando de dejar atrás, ¿vale? Hemos pasado por momentos, bueno, la nieve es muy bonita, ¿no? Cuando la tenemos controlada, cuando nos viene de manera desbocada, como Filomena, en el caso de Madrid, pues la verdad es que da para contar historias mil, ¿no? del desastre o de lo que nos pudo acarrear, ¿vale? Igualmente, pues la pandemia por la que estamos pasando, sufriendo los últimos coletazos y que tuvo un impacto muy grande en la ciudadanía y, por supuesto, en la administración. La administración, uno de los efectos que nosotros notamos justo en ese periodo, marzo, abril, mayo, fue el parón. Un parón, cuando hablamos en este caso de parón, fue una reducción drástica del consumo de los datos. En este caso, cuando hablamos de reducción, estamos hablando de que no se producía incremento, no tenía el mismo comportamiento. La gente estaba en casa y mucha tramitación vinculada a la movilidad se paró. La expedición en ventanilla, el DNI, las subvenciones a los residentes en Baleares, pues no se salía de casa, con lo cual pues ese consumo que tenía un impacto muy significativo prácticamente paró. Obviamente no para toda la administración. ¿La administración qué hizo en ese momento? La administración empezó a trabajar para decir, oye, con lo que se nos está viniendo encima, tengo que poner en marcha una serie de ayudas, ¿vale? Para poder ayudar a la ciudadanía. Y eso es la parte más administrativa, ¿vale? Y eso lleva un tiempo, un mes, 2 meses, saco mis procedimientos, pero gracias a que teníamos la plataforma de intermediación, que teníamos información a disposición de los organismos y muchos organismos ya estaban acostumbrados a usarlo de manera habitual, ¿vale? De mayo a junio se produce un salto de 50%. Y es un incremento, lo iremos viendo, pues que hizo que ese año no solo no tuviéramos menos consumo, sino batiéramos récord, aunque eso deja de ser una novedad porque todos los años en general el crecimiento de los servicios de los nuevos y de los antiguos crece. Uno de los aspectos positivos.
Ese año en concreto sí se produce un hecho fundamental, mientras la administración, pues por los organismos que he comentado anteriormente, la Administración General del Estado, pues sufre un pequeño parón en el consumo hasta que se vuelve a recuperar la actividad, la administración autonómica supera por primera vez en volumen. ¿Eso qué significa? Pues que cuando tengo necesidad de tramitar, tengo capacidad, puedo hacerlo, porque tengo los medios, ya tengo los mimbres, con lo cual me es relativamente fácil adaptar mis procedimientos porque tengo las herramientas de base. Vale, el crecimiento pues año tras año pues ha ido un poco desbocado. Estos últimos 3 meses, no tengo los datos del mes pasado de mayo, pero están en la línea, ¿vale? Es el trimestre seguido, los 3 meses seguidos con mayor volumen. ¿Vale? O sea, hemos superado los 22 millones y medio en cada uno de los 3 meses, ¿no? Es decir, nos manda un mensaje. El potencial de crecimiento sigue siendo muy grande en cuanto a capacidad, en cuanto a prestaciones de servicio y sobre todo, analizando y entrando más en los datos, es que la administración autonómica crece con una tendencia que tenía, pero la administración local viene pisando con fuerza. El número de procedimientos ya empieza a estar ahí o incluso se empieza a superar, probablemente en este mes o el que viene. Es decir, el peso desde el punto de vista del número de procedimientos y administraciones, en el caso de la administración local, empieza a tener un peso muy grande, ¿vale? El número de servicios, que también va creciendo, se empieza a consumir, ¿vale?, por parte de todas las administraciones de manera generalizada. O sea, tenemos muchos servicios que tienen un consumo muy amplio. Me acuerdo cuando empezamos hace mucho tiempo, pues en 2011-12, ¿no? Pues empezamos a poner en marcha pues todos estos servicios de centros gestores, además de la identidad y residencia. Siempre venía alguien y decía, es que solo se consume identidad y residencia. Yo digo, sí, porque las cosas requieren un periodo de maduración. Ahora, identidad sigue siendo el dato que más se demanda. Parece un poco lógico, ¿no?, que queramos identificar fidedignamente a nuestros ciudadanos, pero tenemos servicios como el de defunción que también se empiezan a consumir mucho. Entonces, ¿por qué? Porque a la administración, dentro de su eficiencia en cuanto a procedimientos, le interesa saber cuándo una persona ha fallecido y por tanto la relación que tengo con esa persona cambia. Bueno, cambia con el fallecido, cambia con la familia, puedo incluso lanzar procedimientos de manera proactiva para facilitar un poco esa gestión penosa o de las circunstancias que se puedan dar, y eso ocurre con muchos de los datos que se ofrecen. Es decir, la administración tiene capacidad de ir un paso más allá y ser proactiva a la hora de ofrecer esos servicios. Por tipo de administración, está claro que la administración local, pues estamos hablando de unos 1.600 organismos usuarios dentro de la plataforma de intermediación, pues el mayor peso lo tiene la administración local. Pero estamos muy lejos todavía. Me gusta ver, en este caso, ser optimista desde el punto de vista de lo que nos queda por hacer, de lo que podemos seguir creciendo, ¿no?, en este aspecto. Entonces, en las administraciones locales hay mucho recorrido. Hay mucho recorrido en todas las dimensiones. Desde el punto de vista del número de servicios que se pueden consumir. Normalmente la administración local o en el ámbito local es muy habitual el patrón de entrar a consumir en la plataforma porque alguna unidad de negocio tiene esa necesidad o tiene esa inquietud, pero afecta a todas las consejerías o a todos los servicios del ayuntamiento, lo cual es bueno que un ayuntamiento que ya está consumiendo se plantee qué servicios tengo dentro del portfolio, de mi catálogo y demás, para poder incorporar a la tramitación administrativa. Porque al final esa tramitación administrativa es muy compleja y se gestionan muchos trámites y muchos procedimientos. Entonces nos queda mucho recorrido. ¿Cuál es la foto a nivel de ayuntamientos? Entonces, bueno, pues como veis es muy dispar, ¿vale? Aquí veo caras conocidas de distintas comunidades autónomas y bueno, pues el peso o el impacto en las distintas comunidades es muy variopinto. Y es importante ver cuál es ese proceso que hay detrás. Como comentaba anteriormente, muchas veces el problema es más organizativo que técnico. Se tienen los medios, ¿vale? De hecho, os traía algún dato curioso y con esto termino. Os dejo también una cuestión, bueno, unos minutos por si queréis preguntar alguna cosa. Cuando hablamos de entidades locales de menos de 500 habitantes, pues tenemos una dispersión muy curiosa y tenemos muchas entidades locales que entrarían dentro de este ámbito, y vemos cómo se concentran dentro de distintos focos en los que se nota muchas veces pues el trabajo pues de alguna diputación o a nivel autonómico, pues en el caso de alguna comunidad uniprovincial, en el que esas comunidades o esas diputaciones están tirando del carro para facilitar un poco pues esos temas organizativos y demás, ¿no? El caso, por ejemplo, de Canarias. Canarias tiene un porcentaje de población cubierta del 95%. ¿Vale? Canarias no es un
no es una comunidad que podríamos decir, no es que destaca por su nivel puntero tecnológico, etcétera. No, pues se nos vendrían a la cabeza otros miles de aspectos positivos antes que sí. Sin embargo, está ahí. Y está ahí gracias a que utiliza el portfolio de soluciones SDSP y que cuando ha tenido una crisis o una situación, pues como la que se ha generado pues, con el problema del volcán, ¿no?, que hemos tenido hace el año pasado, pues reacciona y usa esos medios que están ahí. ¿Vale? Eso es un poco el mensaje que quiero lanzaros, ¿no? Tenemos a Extremadura, que la vemos ahí retratada, ese punto gordo, ¿no? Pues claro, que imagino que la Diputación de Sevilla, que está lanzando este proceso, pues impulsando, liderando con entidades locales, o pues en el caso de Cataluña, País Vasco o Baleares, vamos, que tiene prácticamente un 85% de población cubierta a nivel local. Para que en este caso la población, pues muchas veces no es un dato significativo. A mí me gusta hablar no solo de población, sino también de ayuntamientos o de entidades locales, ¿no?, que están ahí utilizando los servicios, ¿no? Bueno, pues como datos curiosos, tenemos ayuntamientos, me gustaría, ahí están ordenados un poco por tamaños, tenemos ayuntamientos de 53 habitantes que están consumiendo, hacen más transacciones per cápita que muchos organismos grandes. O sea, el más pequeño que tenemos ahí arriba, ¿no?, pues con 53 habitantes, 120 consultas. Tenemos algún otro, Santa María de Mercedes, pues con 164 habitantes, pues tiene 215 consultas. Es decir, si extrapolamos esos ratios, vemos que hay mucho margen de mejora. Y si ellos, que tienen pocos medios y pocos recursos, están ahí y están consumiendo, los demás también podemos. Es un poco el mensaje que me gustaría trasladar. Y para finalizar, ya termino mi intervención, hay que recordar que es importante poner más servicios. Ese es mi trabajo, el conseguir que cada año crezca el número de servicios. Hace 12 años era incapaz de predecir dónde íbamos a estar ahora. ¿Vale? Hicimos reuniones con la Administración del Estado, que se necesita, que DAES, que nos lo pide, etcétera. O sea, la cantidad de servicios que tenemos ahora en cartera, en nuestro backlog, para poder incorporar, estaríamos casi hablando de doblar lo que estamos ofreciendo actualmente. Está claro que la importancia, pues probablemente pues en cuanto a peso, pues la seguirán acaparando muchos de los servicios que tenemos actualmente, pero el número de servicios que se pueden incorporar es muy significativo, ¿vale? Ya digo, estamos por encima de los 250 a 300, ¿eh? Casi el doble de lo que tenemos actualmente. Es bueno que todo el mundo aporte, es decir, incorporar nuevos cedentes, y ahí hago el llamamiento a las entidades locales. Todos esos datos pues, de tributos que he comentado anteriormente o de información municipal es muy interesante para el resto de administraciones y de ciudadanos. Que nos vayamos incorporando como cesionarios y con todas las unidades al consumo de los datos. Y, por supuesto, dar todas las facilidades, que es la parte que nos corresponde al menos a nosotros, para permitir la incorporación de los organismos de la manera más sencilla posible. Y es la manera en la que pues, podemos crecer. Y bueno, pues yo quedo a vuestra disposición, cedo el turno a Miguel y bueno, pues a ver si podemos tener un ratito pues, para alguna cuestión o alguna pregunta que os sea de interés. Y si no, pues fuera, pues estaré a vuestra disposición durante la jornada de hoy. Muchas gracias. Gracias, José Antonio, gracias, Iván, por las intervenciones precedentes. Bueno, voy a hacer una intervención, no es bueno decir esto porque luego te lo reclaman si no es así. Va a ser una intervención breve y me voy a centrar en un aspecto que nos afecta de una forma muy directa y muy importante a los ayuntamientos. El objetivo de esta intervención es resaltar una circunstancia teniendo en cuenta siempre que lo que hace es poner el valor, la utilidad y la funcionalidad de los servicios que presta la plataforma de intermediación de datos y coincidiendo además de una forma absoluta con lo que se ha planteado aquí, y es que el modelo es correcto y funciona con una fortaleza evidente y que la tecnología, en este caso el cliente ligero, la tecnología que está aplicándose para
poner en función esos servicios también funciona. En definitiva, uno de los problemas que tenemos, que es al que me voy a referir, es un poco de la organización interna, pero no tanto de cada administración como tal, sino del conjunto de determinadas administraciones en aspectos concretos. Ya se ha dicho aquí, todos lo sabemos, la obligación que tienen las administraciones de buscar los datos que necesitan entre ellas para no pedírselo a los ciudadanos. Y desde el año 2006, además, en el que un Real Decreto planteaba la necesidad de eliminar ya la necesidad de aportar los certificados de empadronamiento como documentos probatorios del domicilio y de la residencia a los procedimientos administrativos, desde ese momento, aparte de la Ley 3092, que ya se ha aludido, de la posterior Ley 39 de 2015, parece que es evidente que todos éramos conscientes de que las demás administraciones, tanto la Administración General del Estado como la Administración de las Comunidades Autónomas, pues tenían y tienen las herramientas suficientes para acudir a través de la plataforma de intermediación de datos a la información y los datos que necesitan para sus trámites. Bueno, realmente eso es así, pero la realidad es bastante dura respecto a la utilización real que se hace de esos servicios. Refiriéndonos a los justificantes de padrón, que en el caso este del Ayuntamiento de Leganés, pero que puede ser extrapolado proporcionalmente a cualquier otro municipio de España, entiendo, solo en el año 2021 el Ayuntamiento de Leganés tuvo que emitir 75.282 justificantes de padrón a solicitud de administraciones públicas, porque todos entendemos que por mucha inconsciencia que exista, no creo que haya muchos ciudadanos que se dediquen a ir al ayuntamiento a pedir un volante de empadronamiento porque les apetezca. Lógicamente lo hacen porque se lo exigen, se lo requieren para determinados trámites, para determinadas gestiones que impulsan y requieren otras administraciones públicas. Por lo tanto, tenemos una realidad constatable, evidente, y que se puede extender a todos los ayuntamientos de España, que indica que algo no funciona bien dentro de la utilización de ese procedimiento y de esas utilidades que están ofrecidas a través de la plataforma de intermediación. Y como decía, el problema no son los 75.000 que hicimos en el año 2021, sino que la tendencia no parece que mejore. Si hacemos una reflexión sobre dos periodos, uno del año 2021 y el mismo periodo del año 22, pues entre enero y mayo vemos que hemos aumentado en más de 4.000 justificantes de padrón. Por lo tanto, esto no va a menos, sino que parece, desgraciadamente, que va a más. Por lo tanto, las administraciones, la Administración General del Estado y las administraciones de la comunidad autónoma, no parece que estén impulsando el uso de estos servicios, sino que están estancados, cuando no, en franco retroceso. Esto sin añadir todos aquellos justificantes de padrón que ya se puede los ciudadanos descargar de la propia sede electrónica, haciendo uso de sus certificados de identificación electrónica. ¿Y para qué se piden? Pues para cualquier trámite administrativo de todas las administraciones públicas. Hemos avanzado en algún sentido, y es que después de arduas conversaciones y negociaciones, hay algunos que ya, en vez de pedírselo directamente al ciudadano que lo aporten, hemos conseguido que se dirijan directamente al ayuntamiento, esas administraciones, y en muchos casos nos lo pidan por email para que nosotros lo enviemos a la administración y no utilicemos al ciudadano de porteador, por decirlo de alguna manera. Pero en la inmensa mayoría de los casos siguen siendo los interesados los que acuden al ayuntamiento, tanto presencialmente o solicitando a través de otros medios electrónicos o telefónicos, lo que lo piden. Y tenemos un abanico amplísimo, tanto de ingreso mínimo vital, de INS, prestaciones económicas de la Comunidad de Madrid, matriculación en centros educativos, centros de salud y residencias, trabajadores sociales, otros ayuntamientos y, evidentemente, otras muchas administraciones de la Administración General del Estado, incluso entidades que tienen otro tipo de carácter benéfico y que también lo solicitan.
Por lo tanto, el abanico es amplísimo. Evidentemente hay casos en los que funcionan mejor o peor. Por ejemplo, en la matriculación de centros educativos, pues durante los periodos de matriculación se ve que hay centros educativos que sí interiorizan el uso de la herramienta que se les ha facilitado por parte de la Comunidad de Madrid, y otros que hacen, digamos que, un caso omiso a eso y solicitan al ayuntamiento todos los justificantes de padrón que necesitan para la matriculación en esos centros educativos. Pero ya no solo estamos hablando de administraciones. Esto es un ejemplo de el viernes pasado, que nos pasaron, vinieron una serie de personas al ayuntamiento a solicitar un justificante de padrón porque en el portal de la vivienda se había colocado un escrito por el que se les decía que para poder acceder a una subvención en la rehabilitación de vivienda, tanto la empresa rehabilitadora como la asesora de fincas, pues les decía que tenían que aportar un justificante de padrón, evidentemente sin tener en cuenta ni las bases de la convocatoria en las que la Comunidad de Madrid, lógicamente, hacía referencia a la posibilidad de que ellos hicieran la consulta posterior y no tener que aportarlo. Por lo tanto, en estas circunstancias nos encontramos en que hasta una empresa rehabilitadora de fachadas y una administradora de fincas, bueno, pues se consideran legitimadas para exigir que los vecinos de una comunidad tengan que ir a su ayuntamiento para pedir un justificante de padrón para cualquier cosa. Y en el fondo, cuando les preguntas y les dices, oye, ¿por qué hacéis esto? Si no es necesario, si no va a haber ningún problema. La respuesta es no, pero pedimos que lo aporten por si acaso. Bueno, pues por si acaso estamos como estamos. Y esto teniendo en cuenta que desde hace muchos años la plataforma de intermediación ofrece los servicios necesarios para que a través del INE, sabéis que el padrón funciona con el principio del padrón continuo, con lo cual todas las modificaciones que se producen en los ayuntamientos se trasladan al INE y el INE gestiona ese padrón continuo. Bueno, por ese padrón continuo, del cual el INE es el cedente frente a la plataforma, pues tiene todos estos servicios que seguramente conoceréis. Alguno de ellos está pendiente de incorporarse, como es la implantación del servicio histórico de residencia y de convivencia con el consentimiento expreso, pero hay otros muchos que ya están operativos y a los que puede acudir cualquier administración pública para obtener ese justificante. ¿Cuál es el problema o, en muchos casos, la excusa para no utilizar esto? Es que hay una ligera demora de entre 30 y 45 días desde que los ayuntamientos comunican las incidencias en el padrón hasta que todas se recogen en el padrón continuo del INE y, por lo tanto, estén actualizadas en el momento para poder consultar en la plataforma. Pero, como decía, esto en la inmensa mayoría de los casos no es una necesidad absoluta e imperiosa al tener ese dato con ese tiempo de actualización. Por lo tanto, podría ser perfectamente viable el acudir al padrón continuo que el INE ofrece en la plataforma y evitar todos esos desplazamientos inútiles e innecesarios que obligamos a los ciudadanos. Viendo el problema que tenemos desde hace mucho tiempo con la colaboración de la plataforma, nos hemos visto abocados muchos ayuntamientos a plantearnos la necesidad de convertirnos también en cedente de datos. Entonces, ya que muchas administraciones utilizan el argumento de que con esa demora de 30 a 40 días no tienen la garantía de que el dato que obtienen de la plataforma es el correcto, pues nos estamos teniendo que plantear el convertirnos nosotros en cedente de datos y, por lo tanto, se han incorporado ya en el catálogo de servicios de la plataforma unos servicios de residencia y convivencia en los cuales los cedentes somos las entidades locales. Todavía hay pocas, esto empezó con el Ayuntamiento de Madrid y algunas entidades de Cataluña, pero ahora ya estamos en fase de desarrollo muchos ayuntamientos. Nosotros esperamos tener los nuestros cedidos después del verano y va a ser otra vuelta de tuerca más, otro esfuerzo más que vamos a hacer los ayuntamientos para tratar de ofrecer esos datos a las administraciones y tratar de evitar que ese problema
que fundamentalmente se le causa a los ciudadanos, a los interesados, que son los que se ven obligados a ir a buscar ese justificante de padrón para no ver entorpecido ese trámite que le exige otra administración. Esperamos que de esa forma podamos, digamos, que dar un impulso al uso de la plataforma de intermediación de datos también para esta utilidad. Por otro lado, ya lo ha comentado José Antonio, entiendo que muchos ayuntamientos hemos sido proclives al uso de la plataforma, a su utilización. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos actualmente 31 servicios autorizados que se corresponden con 20 procedimientos administrativos y un número de usuarios importante ya para el nivel que tenemos, que son 341 personas, 341 funcionarios. Bueno, hay unas estadísticas ahí del último mes que pueden ser más o menos relevantes, pero en cualquier caso lo que sí quería plantear como colofón a esta intervención es que consideramos que es imprescindible que para dar mayor funcionalidad y utilidad a los servicios que ofrece la plataforma, las administraciones públicas, tanto los organismos de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas, entiendan que es un servicio que tienen que utilizar y que no es posible que se siga utilizando a los ciudadanos para que se dirijan a los ayuntamientos a recabar esa información. Se resumen ahí algunas acciones que consideramos que pueden ser interesantes. Realmente quien tiene la posibilidad de dirigirse a los organismos de la Administración General del Estado o al INS, a los diferentes organismos que gestionan trámites que son muy extendidos, es la propia Administración y por lo tanto hay que plantear la necesidad de utilizar los servicios que hay y además también solicitar la colaboración de la FEM para que de alguna forma pues también intervenga de cara a las comunidades autónomas, porque muchísimos de los procedimientos que exigen ese justificante de residencia van promovidos por las comunidades autónomas. Hemos tenido recientemente un ejemplo con la suspensión del sistema ATEX, ¿sabe? Que se utilizaba la policía local para las consultas con la DGT, que se planteó que desaparecía y que había que entrar directamente a través de la plataforma, y ahora ha habido finalmente una intervención de la FEM negociando con la DGT para tratar de organizar esto y darle una solución más lógica y más razonable. Bueno, pues entendemos que esa intervención de la FEM en la línea que lo ha hecho de la negociación con la DGT, pues sería muy interesante que se hiciera también de cara a mejorar la utilización de estos procedimientos y tratar de evitar este colapso que se produce en muchas ocasiones por la deficiente utilización de los servicios que plantea la plataforma. Por lo tanto, solicitaremos también que tanto la Administración General del Estado como la FEM, como todos los organismos, den a conocer que hay ayuntamientos, entidades locales que se ofrecen también como cedentes de datos, y también necesitaremos tener el respaldo lo suficientemente fuerte como para que llegue un momento en el que, habiendo ofrecido nuestros datos online al día, actualizados al día, cuando nos vengan solicitudes de cualquier otra administración pidiendo un justificante de padrón, pues mire usted, no puede ser porque estos datos ya los tenemos cedidos. En definitiva, es un ejemplo puntual que es relevante en lo que se refiere a la gestión diaria de los ayuntamientos, porque se refiere también a una competencia que es exclusiva del ayuntamiento y que sobre todo supone un trasiego permanente de ciudadanos, tanto presencialmente como a través de cualquier otro medio que se facilite, tanto telemático como electrónico. Y bueno, me parecía que era un buen sitio donde exponer esta necesidad, y estoy seguro que recabar, bueno, pues el apoyo de todos los presentes, y seguro José Antonio es muy consciente de ello. De esos que han mostrado más datos para ponerlos encima de la mesa, porque efectivamente hay algunos que sí puede, a lo mejor tendría alguna entrando en el detalle, pero mucho de lo que se está pidiendo efectivamente es más un problema organizativo, es un problema del por si acaso que has comentado, y me parece muy, muy bien plasmado. Bueno, no sé si hay tiempo para alguna pregunta.
Si alguien quiere preguntar algo, damos un minuto o os dejamos para la siguiente charla. ¿Estáis ahí? Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia.